Muy buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en Medellín, el día 16 de septiembre del 2020, el tema de hoy es glorificando a Dios, siendo la sal de la tierra y la luz de este mundo. Es una serie, así que esta es la primera parte. Este es un estudio extraído del estudio Glorificar y Agradecer, del libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy, y de la clase que tomé de orientalismos bíblicos, además de un estudio, una acumulación de escrituras. Así que para arrancar les tengo un cuestionario de 3 preguntas. La palabra glorificar es doxazo, es la 1392. Son 61 usos en el Nuevo Testamento: es glorificar, alabar, dar gloria, honra, recibir honra, y también se usa como ser glorioso. Las 3 preguntas que son: ¿qué es glorificar y dar gloria? ¿Qué es glorificar, dar gloria? 2. ¿Cuáles son las causas por las cuales muchas personas no viven sus vidas para honrar y agradecer a Dios y están en otros asuntos? Y 3. ¿Qué debemos hacer frente a la oposición? Porque Dios quiere que uno sepa qué puede pasar y nos prepara. El primero, ¿qué es glorificar, dar gloria? Bueno, glorificar es alabar, honrar, dar o recibir honra. Es tener a alguien en la posición de la más alta estima, aprecio y consideración. A Dios el Creador, nuestro Padre Celestial, es a quien honramos, glorificamos y tenemos en la más alta estima, aprecio y consideración. Vamos a ver el primer uso de Mateo en los evangelios, ¿no? Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre, o sea que tenemos que ir al versículo 13. Del 13 al 16 hay una metáfora o semejanza, una figura de dicción. Y así, y como es una figura, vale la pena parar ahí y estudiarla. Bueno, dice en el 13a: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ese es el énfasis. O sea que hay 3 figuras. Bueno, vamos a una. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. El interlineal griego español dice: pero si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor o se vuelve insípida, por ejemplo, hacerse necio, ¿con qué será salada la tierra? La tierra preservada. Salada, preservada, son preservadores de la corrupción, similares a lo de la sal. Por ejemplo, si en Sodoma y Gomorra hubiesen 10 justos, esos pueblos se hubieran salvado. En el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Bueno, ¿y qué pasa con la luz? No, siguen leyendo, no se puede esconder. No podemos ser cristianos de servicio secreto. Ahí ya estaríamos mal. Dice: alumbra a todos. ¿Cómo es que soy yo la sal? Perdón, ¿cómo es que yo soy la luz? En Proverbios 6:23, ese es el ejemplo que les tengo, dice ahí: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¡Qué bendición! En la versión popular: en verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. En la versión Nuevo Mundo: porque el mandamiento es lámpara y una luz es la ley, y las censuras de la disciplina son el camino de vida. En la versión internacional: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino de la vida. Disciplina. Somos luz, y la sal de la tierra es con palabras y obras. La expresión "vosotros sois la sal de la tierra" significa gente que es confiable, que es valiosa, que cumple lo que dice. La expresión "si la sal se desvaneciere" quiere decir que los creyentes pierden el entusiasmo y el gozo. Vea, todas estas expresiones
literalmente dice que si ellos como creyentes de Dios pierden el entusiasmo y el gozo de vivir, ¿dónde en la tierra se encontrará gente confiable y valiosa como ellos? Bueno, en Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? ¿Con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened sal y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos significa que una persona no se comprometa a hacer algo que no va a cumplir. Cuando una persona se compromete a hacer algo y su intención es insípida, es decir, donde no hay valor de sal, sus acciones no serán terminadas o cumplidas fielmente. El Señor Jesucristo les indicó a sus discípulos que ellos tuvieran sal en ellos mismos y que tuvieran paz los unos con los otros, significando que tuvieran paz entre ellos mismos con la absoluta seguridad de cumplir con lo que ellos declaraban, es decir, teniendo sal en ellos mismos. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Vean, nuestra responsabilidad es ejemplificar la palabra de Dios, vivir el poder que de ella emana, que seamos personas íntegras, para que los hombres vean las buenas obras que Dios ha preparado para los que le aman y entonces glorifiquen al Padre de los que está en los cielos y en nosotros, por el Espíritu Santo que nos has dado. Necesitamos estudiar la palabra buenas obras, pero en este caso no va a ser, cada uno puede hacerlo. Hablando de buenas obras, lo más grandioso que uno puede hacer por una persona es traerlo al nuevo nacimiento. Es ayudarle en su crecimiento, que tenga vida eterna, que vida abundante. Que dependa 100% de Dios y no que sea condicionado por las circunstancias. En el Oriente, el pacto de sal creaba relaciones de amistad y fidelidad poderosas a tal punto que su violación significaba la muerte para el que lo quebrantaba. Vea tan importante que era eso. Se hacían acuerdos entre los creyentes cuando comían alimentos juntos que habían sido salados, dando a entender que las palabras habladas durante el acuerdo serían preservadas. Uno estaría dispuesto a sacrificar lo que sea. Un ejemplo es el relato de la visita de 2 ángeles a la casa de Lot, que él estaría dispuesto a sacrificar sus hijas por los ángeles. Pueden leerlo en Génesis 19. Y en cuanto al pacto, dar la vida si fuera el caso por la lealtad al pacto. Hoy el Padre nos pide a los renacidos del Espíritu de Dios respecto a nuestras palabras. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con favor, con gratitud. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La concordancia en cuanto a sazonada dice alinear con condimentos. La palabra es estimular, ¿sí? La sal es un estímulo. Por ejemplo, gente valiosa y confiable. Con sal. Para que sepáis cómo debéis responder. La palabra responder es dirigir la palabra a cada uno. Podemos hacernos cada uno estas preguntas. ¿Mis palabras son saladas? ¿O Cristo dirige en mí o soy yo la que dirige? Importante. Él es mi cabeza, ¿no? Él es el que dirige. En el Oriente, compartir la sal era una alianza, una promesa de fidelidad a lo acordado. Dios nunca quebranta su pacto con los creyentes. Lo que Dios dice, Él lo cumple. ¿Qué otra cosa nos pide Dios acerca de las palabras? Dice en Efesios 4:29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrompida es mala. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Dice, no contristéis el Espíritu Santo. En el libro Recibiendo el Espíritu Santo, hoy en la página 357, el doctor Whirlwill dice, no ofenda o entristezca a Dios, que es Espíritu Santo, rompiendo la unidad del Espíritu. Vea, está en juego es eso. Como lo indica en el versículo 31. En el 31 dice lo que debemos quitarnos, ¿sí? Quitarnos, esa palabra es importante. Amargura, enojo, ira, gritería, ay, yo que era bien gritona y peleona. Maledicencia, o sea, blasfemia y toda malicia, toda malicia. Recordemos en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino en niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Niños en la malicia, ahí está la palabra. Dios no quiere que seamos adultos en la malicia, sino niños en la malicia. Eso de malicia indígena, ni que 8/4. Dice, aquí resalta el modo de pensar, lo repite, es las mentalidades. ¿Cuál es mi mentalidad? Dice en el 32 de Efesios, antes sed benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, o sea, compasivos, perdonándoos. El interlineal en el pie de página dice, haciendo merced, favor generoso. Al perdonar hago un favor a la persona y me estoy haciendo un favor a mí. Me quito todas esas basuras, ¿sí? Dice, antes sed benignos, el 32 de lo que es correcto, el versículo 31 lo que no es y el versículo 32 lo que sí es de un cristiano. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Perdón. En Cristo. El Efesios 4:29 hay dos figuras, pero solo les compartiré una. Es antíptosis. El sentido es como el sentido es pues, la que es buena para uso edificante. ¿Sí? Edificamos, el cristiano edifica. En Efesios 4:31 hay dos figuras. La primera se llama seogma o yugo, se da por la razón de la unión de un verbo con dos sujetos. Yugo en conexión, esta es una subdivisión, yugo en conexión o sinexeumenon. Está en la página 136 y 137 de la figura de dicción. Aquí un solo verbo griego, airo, o sea, quitar, es un entre paréntesis, es el mismo que está en Juan 1:29b. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que levantar, llevarse consigo. Jesucristo llevó los pecados. Ese es el mismo de quitar. Él quitó el pecado del mundo. Es empleado, esta palabra quitar, esta palabra airo, es empleado para afectar a diferentes elementos, aunque no se aplique igualmente a cada uno de ellos. Por ejemplo, la amargura es opuesta a la benignidad, la bondad, del versículo 32. El enojo, timos, el mal genio, es opuesto a la compasión. Y la ira, orge, que es el sentido vengativo, es lo contrario al perdón. Entonces, el andar liviano y el andar en excelencia superior es benignidad, bondad, compasión y perdón. La otra figura se llama polisíndeto. En el interlineal griego-español lo podemos apreciar en las versiones que hoy están saliendo, que por hacer más hacen menos, quitan muchas figuras. Por eso es bueno ir al interlineal. Está la figura en el 31, polisíndeto. Podemos ver allá la conjunción y es la repetición de la conjunción copulativa y al comienzo de frases sucesivas para que nos detengamos en cada uno de estos puntos y para poner en relieve. O sea que Dios sí quiere que esté alerta, ojo con la ira, la gritería, etc. En Efesios 4:32, en cambio está el asíndeto, polisíndeto, muchas sí, asíndeto sin i, como si el Espíritu Santo deseara apresurarnos a la notable conclusión.
como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En el 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, qué dignidad, y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una nota, algo para alerta. El acuerdo entre Dios y el creyente está sellado con el Espíritu Santo de la promesa y tiene mucho más valor que la sal y el pacto de sal. Por eso andamos por el Espíritu y así podemos vivir a un nivel alto, a un nivel más digno en la dimensión de lo sobrenatural, porque tenemos el espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso podemos ser ejemplo en palabras y obras. Sin Espíritu Santo, la palabra de Dios y el amor de Dios no lo vamos a lograr. La segunda pregunta, ¿cuáles son las causas por las cuales muchas personas no viven sus vidas para honrar y agradecer a Dios y están en otros asuntos? Básicamente son dos causas, dos razones. Porque no conocen a Dios, o porque habiéndolo conocido, lo desechan, lo rechazan. Bueno, primero vamos a ver el primer uso en el libro de Hechos, en la iglesia del primer siglo. En Hechos 3:13, el contexto es la sanación de un cojo de nacimiento por Pedro y Juan. Y la gente estaba atónita y ponían sus ojos en los apóstoles. Entonces Pedro les habla. Vea, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo. Dios glorificó a Jesucristo, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros crucificaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. En el 16 al 19, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, la forma correcta de creencia, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, del 17 al 19. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, no conocían, eran ignorantes, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Ese es el énfasis, lo que había antes anunciado. Todas las profecías se han cumplido y se cumplirán porque Dios es fiel, porque Él es un Dios de pacto. Y por eso podemos vivir gozosos, felices, porque si hacemos nuestra parte, Dios hace el resto. Aquí vemos una razón por la cual la gente no glorifica a Dios, la ignorancia, y Dios no nos quiere ignorantes. Por eso inspiró la Biblia. Vea, es por la forma correcta de creencia en Jesucristo que la gente va a conocer al que Dios ha glorificado y en quien se cumplen las profecías y además en quien la gente es sanada, liberada, etc. Jesucristo es expuesto a lo largo de la Biblia. Esto se llama el hilo rojo. Necesitamos verlo en los 66 libros de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, Jesucristo es la simiente prometida. En Mateo es el Mesías de Jehová. En Marcos es el siervo de Jehová. Yo quiero aprender sobre el servicio, trabajo harto Marcos. En Lucas es el hombre de Jehová. En Juan, Jesucristo es el Hijo de Jehová, etcétera. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún santo por ahí, entre comillas, ¿no? Jesucristo es el único mediador, 2 Timoteo 2:5. En cuanto a los que no conocen a Dios, les tengo 2 ejemplos y uno relacionado con el deseo de la justicia divina. Uno de ellos está en Hechos 17:23. Coge el contexto es completo desde el 16 al 34. Bueno, aquí el contexto es Pablo en Atenas, los lugares de personas muy pensantes. En Atenas Pablo estaba irritado al ver la ciudad entregada en la idolatría, ¿sí? Recordemos que Dios abomina la idolatría. Y también recordemos que un ídolo es cualquier cosa o persona que está por encima del Dios verdadero. Hoy puede ser, para nosotros hoy día, en el 2020, un ídolo puede ser un hijo, un trabajo, el ego, la tecnología.
¿Para dónde voy la llevo? Mejor dicho, no puedo vivir sin ella. Hasta el baño. La gente entra con su celular porque no puede vivir sin ella. Pilas pues. Así que él estaba muy enfurecido, irritado al ver la ciudad entregada a la idolatría. En el 17 y 18, así que discutían en las sinagogas de los judíos y piadosos. Él estaba en las sinagogas y en la plaza, vean los lugares a donde se movía Pablo, y en la plaza cada día los que concurrían y algunos filósofos, filosofía, discutían con él los unos y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No podemos separar a Jesús de la resurrección. Vea, Jesús es el único que partió la humanidad en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Así que Jesucristo es la clave. Y tomándole le trajeron al areópago. La palabra Areios Pagos es una colina rocosa en Atenas donde se reunía un concilio. Ares es el nombre del dios griego de la guerra. Esta colina estaba dedicada al dios de la guerra. Y hoy en día que hay dioses para los transportadores, dioses para todo hay un dios. El versículo 22 al 25a. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Yo era así. Dios, ¿de dónde me sacó? Qué bendición. Varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido. Habían tantos santuarios, esos son objetos de devoción. Dice, al Dios no conocido, hasta ese le ponían un altar. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, la palabra no conocido es agnostos, y sin conocerle es agnoeo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos humanas. Entonces hay que averiguar cuál es la verdadera adoración y cuál es el Dios verdadero, ¿cierto? Hay tres figuras aquí, pero solo hablaré de una. Por ejemplo, en el libro Figuras de Edición, en la página 673, aquí hay una figura que se llama antibología. La composición de la palabra es anti a ambos lados. Bolos, algo que se arroja, y logos, palabra. Significa que una palabra o frase se puede interpretar de dos maneras y ambos sentidos son absolutamente verdaderos. Pablo dice a este grupo, varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos. Esto puede interpretarse de dos maneras. Uno, era en efecto demasiado religiosos al tener tantos altares a tantos dioses, y dos, carecían de la verdadera religión, pues no conocían al cristianismo. Así vemos que no toda religión es cristianismo, y que decir que una persona es cristiana no nos dice nada, porque puede ser budista, maometano, católico romano, rotario o seguidor de cualquier otro sistema religioso sin estar en Cristo, que es lo que constituye a una persona cristiana. Bueno, en el versículo 28 al 31, porque en Él, en Dios, en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, porque hasta se imagina mil cosas el hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vea Dios, eso es misericordia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
Por eso será que Dios dice que oremos por todos los hombres, los buenos, los malos. Todos tenemos que arrepentirnos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí ve? Jesucristo y la resurrección. Dando fe, eso es garantía de fe. Aquí hay una figura metonimia del efecto. La resurrección de Cristo es la evidencia que Dios presenta del propósito que tiene de juzgar al mundo por medio de Jesús. En el versículo 30, del 32 al 34 les leeré. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Nos vemos dentro de 8 días. Y así unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre dar el sentido espiritual a un grupo para saber quiénes están con Dios y quiénes no. Y nos vamos de ahí. Salimos de en medio de los que no quieren creer. Dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita. Vea que alguien que estaba tan comprometido se metió al grupo correcto. Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Otros, yo no sé cuántos. Hay una figura, este porción de la escritura es bien importante porque aquí pone Dios muchas figuras en el versículo 22, 23, 26, 25, 28 y 31. Bueno, ahora vamos a ver el otro uso de los que no conocen a Dios. Está en 1 Corintios 15, del 33, está en el 34, pero le leeré del 33. Recordemos, Corintio es una epístola de redarguición por no adherirse a la doctrina de Romanos, donde Jesucristo es la justificación del creyente. Y en Corintios es la santificación del creyente. Ambas cosas las necesito. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen, esa es la palabra agnosia, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El interlineal griego-español dice, no seáis engañados. Corrompen a las costumbres buenas las compañías malas. Ojo pues, a la compañía. Dice, volved a la sensatez como es justo y no sigáis pecando, porque desconocimiento de Dios algunos tienen. Para vergüenza os hablo. No erréis. Vea, es la misma palabra que se usa cuando los saduceos quienes no creían en la resurrección, le hacían una pregunta al Señor Jesucristo relacionada con la resurrección. Él le contesta, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, 29. Erráis. Vea cómo uno la embarra, falla en el blanco ignorando las escrituras. Necesitamos ser peritos, expertos en las escrituras. Eso es vida para mí. 1 Corintios 15, 33 tiene una figura que se llama cita o como proverbio. Yo tengo otro proverbio que se aplicaría aquí. Dime con quién andas y te diré qué crees. Pues la Biblia nos instruye a los comprometidos a asociarnos con los humildes. En el versículo 34 hay otra figura. Se llama figura idiotismo o usos idiomáticos de verbos. Se usan dos imperativos seguidos, de forma que el primero expresa una condición o limitación con respecto al segundo para que éste se convierta en un futuro. Dos imperativos, yo dije, ¿qué es esa palabra? Bueno, es el modo del verbo que impera o manda, ¿sí? Entonces dice así, guardad la debida sobriedad y no sigáis pecando. Esto es, sed sobrios y no continuaréis en el pecado, porque desconocimiento de Dios algunos tienen, para vergüenza os hablo. Recuerde, sobriedad, lo contrario es ebrio, ¿cierto? En el ebrio hay desenfreno, libertinaje. Ojo, que no sigamos la corriente del mundo. Pilas pues. Sobriedad, somos sobrios, ¿sí?
¿Qué es la palabra sobriedad? Es el mismo uso en 1 de Pedro 5, del 8 al 9a. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ese es nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nuestra competencia es espiritual, por eso es que es necesario de hacer lo que está escrito en Efesios 6, 10 y siguientes: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, con que podéis apagar todos los dardos de... Perdón, eso es más adelantico. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo no voy a poder estar firme si no me fortalezco en el Señor, no me he visto de toda la armadura. Precisamente este versículo de 1 Corintios 15 está en medio, en el contexto, el tema es la resurrección. Pareciera que de repente cambiara de tema, pero dice un propósito por el cual él pone cada versículo en su lugar. No erréis. Sí, erráis ignorando las escrituras del poder de Dios, recordemos, ¿no? No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Volved a sensatez, a sobriedad, y no continuaréis en el pecado, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué le dice esto a los corintios? Esa palabra no me calaba, no la encajaba. En el 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, con el grupo de creyentes, que no hay resurrección de muertos. Vea, entre los corintios habían personas que no creían en la resurrección y además eran idólatras, así que sigamos leyendo todo el contexto. Bueno, ustedes lo harán por cuestión de tiempo, pero es importante siempre mirar el contexto de todo lo que Dios nos dice. No creían en la resurrección algunos y además eran idólatras. Pablo los estaba redarguyendo y además alertando a no dejar corromper la doctrina correcta por los que no quieren cambiar. Si puede ser mi mejor amigo, nada. Quien sea, como decía el doctor Wiru, cuando se trata de la verdad, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo nada, porque la palabra de Dios es única y eso es lo único que importa. Ahora, si tengo la verdad, voy a poder amar a mis amigos y a mi familia. Ese es el orden, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros renacimos del Espíritu de Dios, fue confesando y creyendo Romanos 10, 9, 10. Allí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vea, vimos en el relato de Hechos 17 que cuando este grupo de Atenas se les habló de la resurrección de los muertos, unos se alejaron, pero quedaron los que verdaderamente querían esa información que Pablo les estaba anunciando sobre el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de humanas. Es Dios en Cristo en nosotros. Por eso es tan importante el tema de que somos la morada de Dios. Vea, si nos mantenemos sobrios, velando, no estaremos pecando, no estaremos errando porque conocemos las Escrituras y el poder de Dios. Estaremos siendo esa luz que alumbra, esa sal que preserva el pecado. No estaremos entristeciendo a Dios, que es Espíritu Santo, rompiendo la unidad del Espíritu, porque lo que primará en nosotros será la bondad de Dios, que es la que guía al hombre al arrepentimiento, ¿cierto? Primará su compasión y su perdón. Esto es lo que la gente necesita ver para ser estimulados al arrepentimiento y a la conversión. Pues la vida cristiana se centra en Cristo y ese Cristo está en nuestro interior. Llama la atención que en el capítulo 15 de 1 Corintios la palabra Cristo se nombra 14 veces. Perdón. Bueno, el otro uso está en Mateo 5, 6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados. El contexto también está en Mateo 6:33, hablando de la justicia, ¿no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primeramente, esa justicia es el reino de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Dios sabe quién tiene hambre y sed de justicia. Estudiando la palabra hambre, encontré en el Nuevo Testamento el primer uso y está paralelo al hambre física. Y fue frente a la primera tentación que el diablo le hizo a Jesús. En el desierto, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, él tuvo hambre. Su respuesta fue maravillosa, porque uno diría, no podría haber mayor razón para ceder a la tentación. Sin embargo, Jesucristo no lo hizo. Él contestó en Mateo 4:4, escrito está. Siempre que la palabra escrito está, eso es una figura, alerta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea la importancia de conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús conocía Deuteronomio 8:3. El pueblo de Israel fue sustentado por Dios en el desierto con maná del cielo. Él estaba en el desierto, ¿no? Él conocía eso. Comida que nadie conocía. También conocía a Jesús el versículo que dice Salmos 37:25. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y como Jesucristo era hijo de creyentes, los niños judíos eran entrenados a estudiar los 5 primeros libros de la Biblia. Así que la responsabilidad de la crianza es muy importante. Si usted nació, y aún así, si usted nació en medio de incrédulos y tiene hambre y sed de justicia, usted será saciado, porque Dios conoce el corazón de la gente. La parte B, ¿por qué la gente no tiene sus vidas para glorificar y dar honra? Porque habiéndolo conocido, lo rechazan. Pues desde el ego siendo influenciados por el Dios de este mundo, como dice 2 Corintios 4:4, que les cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, uno puede decir, conocieron, ¿y por qué se fueron? ¿Por qué no quieren más? Bueno, habiéndoles hecho disponible la palabra de Dios a estas personas, ya sea que uno les habló personalmente, ya sea que uno los invitó a una reunión de creyentes, o porque los invitó a tomar o que les invitó a tomar una clase y se les expuso la palabra de Dios. Entonces ellos no tuvieron ni la humildad ni la mansedumbre en su corazón para cambiar su mente a la palabra de Dios, lo cual es un rechazo. Yo necesito cambiar mi manera de pensar vieja y poner los pensamientos de la palabra, que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios. Por ejemplo, una persona que no cambió, que mezcló el 50 y 50, 50 él y 50 Dios, fue el rey Saúl. Él hizo la voluntad de Dios, pero a medias, ¿sí? O obedezco todo o no obedezco nada, porque el término medio no le gusta a Dios. Por ejemplo, ¿yo cómo sé eso? Porque Apocalipsis 15:16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está bien claro, ¿no? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva, lo que es Dios, una fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ojo con los ídolos, porque eso es una cisterna rota. La palabra rechazar es apoteomai. Hay 6 usos. Es desechar, rechazar. Bueno, solo traeré 2. En Hechos 7:39, pues el contexto viene como desde el capítulo 6:15 en adelante, y después el 7 del 1 al 60, pero bueno, eso es solo el 39. Voy a leer 38 y 39. Es un resumen, aquí es un contexto, el resumen de acontecimientos muy importantes del Antiguo Testamento. Y entonces en el capítulo 7 vemos la defensa de Esteban ante el concilio, quien al fijar sus ojos en él vieron el rostro como de un ángel, y él comienza su relato. En el 38 y 39, ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, cuando nuestros padres
con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. A veces pasa así, que uno no quiere ser siervo de Dios, pero sí se esclaviza a cuanta vaina. Bueno, la decisión de cada uno. El otro uso está en Hechos 13:46. También en el 48 y 49. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿verdad? Tan chévere, es con denuedo, con confianza, con arrojo vivo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. En el 48 y 49, los gentiles, oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Solo Dios sabe quiénes son los que están ordenados para vida eterna, así que si nos toca ir a lugares donde hay mucha religión e idolatría, que sea con la guía de Dios y hablemos las palabras que Dios nos inspire. Uno se puede hacer una pregunta: si una persona no conoció a Dios debido a que nunca oyó hablar de Él, ¿qué culpa tiene? Bueno, no hay disculpa, porque no hay razón para no haber conocido a Dios, no la hay. ¿En qué me baso yo? En Romanos 1:20 al 21. Este es el primer uso de glorificar en las epístolas. Romanos 1:20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Solo mire para los lados de la naturaleza. ¡Qué bendición! Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, es comprender, cerciorarse, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Dos cosas: no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mis pensamientos son más importantes. ¿Qué es eso? Bueno, agradecer está íntimamente ligado con glorificar, con honrar. La palabra agradecer es eucaristos. Vamos a ver en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual así fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Ahí está. Bueno, retomando en el versículo 21 al 32, aquí uno puede ver la degradación, cómo viene el mundo en picada. Así que ojo, entonces no se pregunte: ¿por qué, si Dios es tan bueno, permite tanta maldad? Porque eso es lo que prevalece cada vez que hay una catástrofe. Cuando la gente no glorifica a Dios, ellos no van a ser agradecidos por la bondad de Dios. Por tanto, ellos van a pensar que ellos han hecho todas estas cosas por sí mismos. Tomemos solo el ejemplo de Génesis 3:5. Cuando la serpiente engañó a los primeros creyentes en el mundo, Adán y Eva, les dijo: ¿ustedes qué están haciendo? Sí, están obedeciendo a Dios. ¿Cómo se les ocurre? No sean tan tontos. ¿Cómo se les ocurre? Dios sabe que el día que ustedes dejen de hacerlo, serán abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Les gusta o no? Uy, ¿cómo así? ¿Yo, Dios? Vea pues el engaño. Es la misma trampa todos los días. La gente piensa que ellos no necesitan a Dios, que ellos son tan poderosos, son tan astutos, son tan vivos, tan inteligentes, etcétera. Ojo, el diablo es sutil, él es el padre de mentira. Si no pudo por un lado, él va a buscar por otro lado y por otro lado. Vea, otra cosa que también es un Dios es la ciencia, un cúmulo de conocimiento. En la naturaleza vemos la obra de Dios. La ciencia podemos ver muchas cosas, pero si nos enfocamos mucho en ella, podemos dejar de lado al Creador. Lo mismo pasa con el servicio. Nos enfocamos tanto en el servicio que podemos hacer las cosas por impulso y Dios queda de lado. Por eso es mejor acostumbrarnos a preguntarle todo a Dios y a escuchar su voz. Dios nos ayudará a dar en el blanco.
En Isaías 55, del 8 al 17, Dios hablando de los pensamientos y los caminos del hombre, que no son los pensamientos y los caminos de Dios. Los de Dios son los más altos y siempre tendremos provecho. En Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, otra sugerencia es que vean en sus casas el Salmo 8 del 1 al 9, que es bellísimo. También que vean el video del Dios de las maravillas y también que vean el video de viaje al interior del cuerpo humano, la perfección de Dios. Bueno, ¿qué debemos hacer frente a la oposición? En Hechos 4:21, allí el contexto es que Pedro y Juan son encarcelados por la oposición, no solo por la sanidad de un cojo, sino también por el denuedo y la confianza con que ellos se movían y hablaban la palabra. Y estaban motivando a la gente al arrepentimiento y a la conversión, estaban siendo la sal y la luz, ¿cierto? Pues la respuesta llegó a 5,000 varones, dicen el 4:4, son confrontados y amenazados, les imponían que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Pedro y Juan responden en el 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Eso es ser un testigo ocular. ¿Se acuerdan? Jesucristo, antes de ascender, dando las instrucciones a los apóstoles, en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en hasta lo último en la tierra. Donde quiera que vayamos, podemos ser testigos. En el 21 al 23, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En resumen de lo anterior es hablando y viviendo la palabra, ¿sí? Ser consecuente con ella. Somos cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres, 2 Corintios 3:2. Bueno, que la gente sea motivada, ¿sí? Motivada al arrepentimiento, a la conversión, porque somos la sazón, somos el estímulo, ¿sí? Pues a que se arrepientan y conviertan para traerlos al nuevo nacimiento. Entonces glorificarán al único Dios vivo y verdadero. El que glorifiquen a Dios hace que la oposición cese, como acabamos de ver, pero ella volverá, como dice 1 Pedro 5, 8 y 9. Así que debiéramos más bien acostumbrarnos a la oposición. Porque si no la hay, muy probablemente no estamos haciendo nada por Dios. Así que sigamos hablando la palabra, porque solo Dios sabe dónde está la gente que tiene hambre y sed de justicia. Por eso necesitamos de su guía. Así que frente a la oposición, confianza y de nuevo para hablar la palabra, además de vivirla. Bueno, para terminar, les tengo el versículo de Efesios 3, del 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vea, en el contexto está hablando del gran misterio revelado, de lo que somos en Cristo, lo que Cristo logró por nosotros, al ser la morada de Dios en el Espíritu. Esto merece un capítulo aparte. Así que esperen la segunda parte. Esta serie es de glorificando a Dios. Ahí veremos qué hacer cuando el que dirán y la tradición nos quiere ganar, qué hacer cuando exponemos la palabra de Dios y es desechada. Necesito de la familia de Dios para poderle darle gloria a Dios. ¿Me acompañan en oración, por favor? Amadísimo Dios, en el nombre de Jesucristo te queremos dar gracias, Padre, porque tu misericordia ha permitido que nosotros podamos tener acceso directo a ti, tengamos ese conocimiento cada día mayor y mayor, porque nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos amándote y sirviéndote, glorificándote, alabándote, dando gracias, Señor, por tantas y tantas cosas que has hecho para nosotros. Así que Dios, ayúdanos a mantenernos firmes y constantes en la obra tuya, Padre, porque es lo más grandioso para el ser humano. Gracias por ese trabajo perfecto y la obra perfecta que hizo nuestro hermano mayor Jesucristo. Y en nombre de Él
En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.